La primera muerte. Caer en la cordillera. Gustavo Cervino tuvo una premonición que le agrió el ánimo jovial con el que había transcurrido su viaje hasta entonces. Desde las 7 de la mañana del día anterior hasta la parada inesperada en Mendoza, en las estribaciones de la cordillera argentina, presintió una calamidad que le concernía íntimamente. Minutos antes de embarcar en el aeropuerto de El Plumerillo, en las afueras de Mendoza, le dijo a Esther, la mujer del doctor Francisco Nicola, el médico del equipo de rugby, que no quería subir porque tenía el presentimiento de que el avión se caería. Gustavo pretendía que Esther lo tranquilizara, por lo que le sorprendió la respuesta. Al pie de la escalerilla le dijo que ella estaba pensando exactamente lo mismo. A las 15:20, 10 minutos antes del accidente, Gustavo se sintió súbitamente intranquilo. Sudaba y no podía mantenerse quieto en su asiento, mientras sus amigos bromeaban y gritaban. Se acercó a la cola del avión donde, en una de las últimas hileras de asientos, 3 compañeros del equipo de rugby, Guido Magri, Gastón Costemalle y Daniel Shaw, jugaban al truco con 2 miembros de la tripulación, el auxiliar de vuelo Ovidio Joaquín Ramírez y el navegante Ramón Martínez. A Gustavo le sorprendió que, en pleno cruce de la cordillera, el navegante estuviera allí y no en la cabina. Entonces se dirigió al otro extremo del aparato y, sin golpear, entró a la cabina de los pilotos. Le inquietó ver que los pilotos, Julio Ferradas y Dante Laurara, no estuvieran reconcentrados en los instrumentos, sino conversando, hablando de costado y tomando mate. ¿Pero nadie pilotea?, preguntó. De buen modo, le respondieron que viajaban en un avión con tecnología de última generación, con un piloto automático que casi anda solo. Yo pensé que un piloto tiene que estar piloteando, les dijo Gustavo antes de salir. Pocos minutos después vio pasar al navegante rumbo a la cabina, quien inmediatamente salió con cartas de vuelo para dirigirse a los asientos de la cola del aparato. Luego comenzaron las bruscas sacudidas, los pozos de aire, surgieron los picos de las montañas entre las nubes, hasta que se asomó otro de los tripulantes y ordenó que todos los pasajeros tomaran asiento, que se ajustaran los cinturones de seguridad y se mantuvieran quietos. El bullicio de los minutos previos dejó lugar a un clima tenso. El F-571 entró en un pozo de aire que no terminaba nunca, como si estuviera cayendo sin sustento. Gustavo creyó que sus cabezas golpearían contra el techo del avión. Comenzó a sonar la chicharra de pérdida de velocidad que advertía que el aparato podía entrar en caída. El avión vibró como si fuera a desintegrarse, dando bandazos hasta que unos segundos después sintió una explosión que lo dejó sordo. O el ala izquierda había pegado contra las rocas o la base del avión había golpeado la montaña. Momento en que Gustavo se soltó el cinturón, se puso de pie y se aferró con toda su fuerza de los separadores metálicos de los valijeros para mantener el equilibrio. En ese momento el avión se partió en dos con un sonido metálico chirriante y se abrió un boquete gigantesco exactamente a sus espaldas, por el que voló su asiento y el asiento contiguo donde venía sentado su amigo Carlos Valeta. Gustavo se encomendó a una fuerza superior y comenzó a repetir: «Jesucito, no me dejes, Jesucito, no me dejes».
mientras el tubo levantó vuelo y cayó violentamente pegando con el vientre antes de deslizarse en zig-zag ladera abajo por la montaña en la misma posición en que venía, sin virarse de costado ni dar vuelta de campana. La fricción destruyó el piso, que se torció y arrancó los asientos. Después de que el avión embistió un montículo de nieve y se detuvo en forma repentina, surgió un silencio espectral, al punto que Gustavo creyó que estaba muerto y que era esto lo que ocurría cuando uno se moría. Se sigue existiendo, pero en silencio. Durante el vuelo, la mayor parte de los jóvenes estaba de pie, caminando de un lado al otro. Cuando apareció el primer pozo de aire y el tripulante salió de la cabina para pedir que se sentaran, porque el aparato se iba a sacudir, nadie le prestó atención. Pero cuando vino el segundo pozo de aire, la mayoría de los que hasta entonces estaban de pie tomaron asiento. Algunos incluso se abrocharon el cinturón de seguridad. Luego le siguió un pozo de aire aún más profundo. En ese momento José Luis Coche Inciarte escuchó nítidamente las voces de los pilotos en la cabina, gritando: ¡Dame potencia! ¡Dame potencia! La aeronave ascendió bruscamente y Coche sintió cómo la espalda se le pegaba al respaldo del asiento, en el preciso momento en que el aparato comenzó a trepitar hasta que escuchó una explosión, seguida de un silbido estremecedor. Inmediatamente percibió una abrupta diferencia en el ambiente. Del clima templado de hacía instantes se pasó a un frío gélido sacudido por chiflones de aire que no consiguió identificar de dónde venían, mientras diversos objetos le pegaban en el cuerpo. Como no escuchaba el rugido de los motores, creyó que el avión estaba volando sin hélices, hasta que sintió otro golpe. El pedazo del avión comenzó a deslizarse y ahora ya no eran el viento y el aire helado, sino que lo que le pegaba en el cuerpo es nieve. Sí, nieve. Coche bajó la cabeza y cerró los ojos para morir. Este avión extraño, partido, sin motores, donde la nieve entra y golpea, continúa el viaje trastornado, acumulando nieve en la frente, hasta que frena abruptamente, entierra la nariz y la desaceleración provoca que todo se vaya violentamente hacia adelante. Cuando el avión se detiene, lo primero que atina a Roberto Canessa es a mirar si tiene las piernas y los brazos enteros, y tras confirmar, sorprendido, que no le faltaba ningún miembro, comprueba que tampoco tiene fracturas, porque los brazos y piernas responden a las órdenes que le imparte el cerebro. Escucha gemidos y quejidos que provienen de todas partes y que se van transformando en gritos desesperados. Hace fuerza para incorporarse, pero no lo consigue. Alguien a sus espaldas empuja para que él se desembarace de los asientos que le han caído encima y los hierros que lo aprisionan. Es su amigo Gustavo Servino, que lo mira con ojos incrédulos, como preguntando: ¿y ahora qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Sin decirse una palabra, empezaron a trabajar. Con el primero con quien tropezó Canessa fue con Álvaro Mangino, bajo un asiento y con una pierna atrapada entre los hierros. Gustavo levantó el asiento mientras Roberto intentó arrastrar el cuerpo de Álvaro. Tenía una pierna prensada debajo de la plancha metálica donde se descansan los pies. Cuando pudo quitarla, descubrió que colgaba inanimada. Tenía el hueso fracturado. Por estar en segundo año de Facultad de Medicina, y Gustavo en primero, de buenas a primeras, se habían convertido en médicos de catástrofe,
con conocimientos limitados y demandas gigantescas, sin nada más que sus manos y sus mentes. De los bolsos que no volaron de los valijeros, rescataron algunos abrigos y camisas que pudieron rasgar y así improvisar vendas para detener hemorragias. En pocos minutos, la temperatura de 24 grados en el avión en vuelo bajó a 10 grados bajo cero en el avión partido. Al siguiente que atendieron fue a Adolfo Strauch, que, atontado por el golpe, se arrastró hasta encontrar un lugar donde acurrucarse, como un animal asustado, para no ver ni sentir nada. Poco antes, Adolfo había escuchado una broma que le sentó mal. Las dos chicas que habían conocido con coche Inciarte en Mendoza y fueron a despedirlos al aeropuerto de El Plumerillo, les gritaron a viva voz mientras caminaban por la pista hacia el F-571 que se quedaran en Mendoza porque ese avión iba a caer, porque era viernes 13. El día de la mala suerte. Al cabo de una hora de vuelo por las estribaciones de la cordillera, tras llegar a Malargüe, el avión viró para atravesar el macizo montañoso por el paso del Planchón. Por primera vez Adolfo veía esa sucesión interminable de picos nevados. Estaba absorto, hasta que su encantamiento se quebró cuando el avión entró en zonas con nubes y neblinas y perdió la visibilidad. Minutos después el avión viró de nuevo, ahora hacia el norte, porque ya habría atravesado la cordillera y se dirigía al aeropuerto de Pudahuel, en Santiago. Tras el tercer pozo de aire, Adolfo tuvo plena conciencia de que el vuelo se había complicado y que el final era imprevisible. A través de la ventanilla vio los picos demasiado próximos al extremo del ala derecha entre las nubes. En ese instante se convenció de que el avión chocaría de un segundo a otro. Vino el estruendo de la aceleración a fondo de los motores, la estridencia de la chicharra de pérdida de velocidad, y de inmediato se sacudió con esos 3 o 4 golpes violentos y metálicos contra la montaña, que para él fueron casi simultáneos. Surgió la sensación de frío y vacío y de repente la oscuridad total, porque golpeó la cabeza contra no sabe qué y perdió la conciencia. Cuando la recupera no consigue aceptar lo que ve. Siente claramente que está en la cama de su habitación, en la casa familiar, reconoce la atmósfera y los olores, y por eso se quita el cinturón de seguridad. Y entre ese mar de alaridos se baja de la cama de su casa y pasa entre los destrozos del pasillo alfombrado de su apartamento en el Parque de los Aliados, para llegar a la sala y seguir rumbo a la cocina a beber agua, porque siente sed, una sed insaciable. Pero cuando da 4 o 5 pasos más y extiende la mano para tomar una jarra de agua fresca, cae de bruces sobre la nieve y la jarra se hace añicos. Se incorpora y se entierra hasta la cintura en la nieve blanda, mientras la nevada y el viento gélido le golpean el rostro hasta que poco a poco lo devuelven a la realidad. Alguien lo ayuda a subir de nuevo al tubo partido del avión, hasta sentarse en el borde. Reconoce a su primo, Daniel Fernández. Gatea y busca un lugar entre la gente y el entrevero de asientos, y se acurruca, en mangas de camisa, con el pantalón hecho jirones y descalzo. Poco después alguien le entrega 2 camisas, un pullover y otro pantalón. Se los coloca mientras busca a sus primos y a sus amigos más allegados, que no saben por qué estaban con él en su casa.
cree divisar a Coche Inciarte caminando detrás de Canessa. Recuerda haber visto a Daniel Fernández, pero no encuentra a Daniel Shawn, ni a Eduardo Strauch. Alguien a su lado murmura que está llegando gente por la montaña. ¿Qué montaña? Y luego escucha gritos. En ese momento ve que a su lado se sienta un cuarto primo, Eduardo Strauch, que le pregunta dónde están y si ya pueden regresar a casa. Ya nos vamos, le responde. Déjame reponerme y regresamos caminando. La voz que escuchó Adolfo era la de Carlitos Páez, que llamaba a Carlos Valeta. Comienza a vociferar con todas sus fuerzas para que se oriente, pero tal parecía que la conmoción, sumada al bramido del viento, impedía que viera o entendiera lo que sucedía, y continuaba caminando a tientas, buscando a sus amigos que estarían del otro lado del precipicio en el que cayó. Carlitos Páez intentó aproximarse a donde había desaparecido su amigo, pero se enterró tanto que no pudo avanzar. Un instante antes de la sucesión de golpes, a Carlitos lo acometen tres pensamientos que se superponen unos con los otros. Un viaje que había realizado con su padre a Río de Janeiro, en el que había leído las instrucciones en caso de aterrizaje forzoso, donde sugerían colocar la cabeza entre los brazos. Una rápida sucesión de imágenes con su familia y la necesidad de arreglar las cuentas con Dios. Y para arreglarlas comenzó a rezar. Primero el Padre Nuestro, pero como creía que el fin estaba muy próximo y la oración era demasiado extensa, lo cambió por el Ave María, más breve y apropiado. Creía a los segundos que le restaban de vida. Terminó de rezarlo en el momento exacto en que el avión se detuvo y todos los asientos volaron hacia adelante como impulsados por una fuerza sobrenatural. Carlitos cayó encima de sus amigos más íntimos y compañeros de generación del grupo de los menores, Diego Storm y Gustavo Nicolich. Los tres consiguieron sacarse los asientos y hierros encrespados de encima, ayudándose unos a los otros, sorprendidos de estar ilesos, y se dirigieron hacia atrás. Al primero que encontró fue a Roberto Canessa. ¿No murió nadie?, le preguntó Carlitos. Canessa lo miró con ojos lúgubres. «Esto es un desastre», musitó. Carlitos se asustó al ver que al corpulento Antonio Tintín Vicintín le sangraba profundamente un brazo. Luego llegó hasta el borde de la abertura y salió. Afuera encontró a su amigo Bobby François fumando un cigarrillo. «Apagá ese pucho que estamos rodeados de querosén», le espetó. «Da lo mismo», respondió el otro con serenidad, como si él no fuese víctima de la catástrofe. Carlitos volvió a subir al tubo partido y le asustó ver que el otro compañero de generación, Roy Harley, estaba cubierto por un líquido azul. Para Roy Harley, el vuelo pasó de un extremo al otro. De la inconsciencia del trayecto de Buenos Aires a Mendoza un día antes, cuando los jóvenes intentaban amacar el avión parándose todos de un mismo lado para sobresaltar a los pilotos que salían con gesto severo de la cabina, al extremo opuesto. En ese momento recordó lo que había escuchado el día anterior, cuando uno de los tripulantes los reprendió por la imprudencia de pretender torcer un avión en vuelo. «Tenemos 7 vidas como los gatos», le respondió uno del fondo. Al día siguiente el clima era completamente diferente.
Roy recuerda con precisión el momento de los profundos pozos de aire cuando el avión crujió como si se fuera a partir en dos. Aquellos jóvenes temerarios que intentaban amacar el avión el día anterior se convirtieron en niños asustados por fantasmas, pensó Roy. Como él venía atado al cinturón de seguridad cuando el tubo se empotró en la nieve y frenó, su asiento se proyectó hacia la masa informe de adelante. Abrió los ojos y le impresionó comprobar que, a pesar del tamaño del desastre, las luces del techo del avión permanecieran encendidas. Si veo luces es porque estoy vivo. Gasté toda una vida, pero me quedan otras 6, pensó. Intentó zafar el pie que tenía atascado entre los hierros, pero por más fuerza que hiciera no conseguía sacarlo. Entró en pánico, porque creyó que el fuselaje explotaría de un momento a otro, ya que había combustible por todas partes. Al fin pegó un tirón que le arrancó la piel y, sin el zapato, con la media desgarrada, salió, en mangas de camisa. Vio la escena surrealista de su amigo Bobby François fumando tranquilamente un cigarrillo, mirando a la cordillera infinita del norte. Percibió entonces que, además de aturdido, estaba empapado, pero no era por la lluvia ni por la nieve que le golpeaba, sino por un líquido viscoso que provenía del avión. Se estremeció porque se dio cuenta de que estaba bañado en carburante y que en cualquier momento se podría prender fuego. Pero como sintió tanto frío, se olvidó del fuego. Volvió a subir al tubo y, extenuado, se dejó caer contra la pared metálica. En el momento en que apareció Canessa y le dijo: «¡Estás azul!», y Roy pensó por un instante que tal vez la muerte fuera azul. Gustavo Cervino y Moncho Sabela salen al exterior y, apoyando las manos en el techo, colocando 3 almohadones de los asientos en la nieve para no enterrarse, se encaminan hacia la parte delantera, dan 2 pasos y el último cojín lo colocan adelante. El morro está empotrado adentro del avión, en una masa deforme donde solo se distingue la rueda, doblada en forma de 8. El copiloto Dante Lagurara ocupa la posición de la izquierda, la del comandante del vuelo. Como en el impacto final todos los instrumentos que estaban a 1 metro de su cuerpo se incrustaron en su pecho, está como clavado en su asiento. Los parabrisas se rompieron y la cabina está cubierta de nieve. Casi sin voz, el copiloto responde las preguntas que le formula Moncho, repitiendo recurrentemente 2 palabras: «Pasamos Curicó, pasamos Curicó». Luego, en un susurro, les pide agua. Sabela le coloca nieve en la boca. Lagurara le pide que le pegue un tiro con un revólver Smith & Wesson calibre 30 que guarda en un maletín, detrás del asiento, mientras murmura: ¡qué desastre que hice! Moncho consigue quitarle un cojín que tiene en el respaldo del asiento para reducir la compresión. Tiene el fémur atravesándole la espalda. Cuando Roberto Canessa no podía dar un paso más, la presión atmosférica era muy baja. Con las manos y los brazos cubiertos de sangre de todos los lastimados y moribundos que había atendido, se dirigió al otro extremo. Cervino estaba consolando a un malherido y no sabía dónde estaban Storm y los otros. En sus infinitas idas y venidas por el tubo partido, Roberto había descubierto una red que formaba como una hamaca.
donde podría tirarse y descansar para recuperar fuerzas, porque el trabajo que tenía por delante cuando regresara a la luz era muchísimo. Pero cuando llegó encontró que otro había pensado lo mismo. Luego recuerda, como si no fuera él y los observara a la distancia, a dos jóvenes desconocidos tumbados en una hamaca paraguaya improvisada en medio de una catástrofe, zarandeados por los escalofríos, abrazándose para no morir congelados en la que sería la segunda peor noche de su vida. Con quien se abrazaba era un desconocido para él, Coche Inciarte,